Y el roll cure es eso, al final, ¿eh? Es muy fácil transformar un trabajo largo y abajo en una actitud de hiperflexión si no tenemos cuidado. Muchas veces es un tema de dosis. De dosis de pierna, de dosis de mano, de gestión del asiento, de gestión del equilibrio. Entonces hay que tener cuidado y, por suerte o por desgracia, mucho de esto pasa por la equitación, y en la medida en que la gente no monte suficientemente bien, tampoco podrá llevar a cabo los protocolos gimnásticos de la forma más adecuada. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero recordaros que impartiré una formación en línea reservada para profesionales, dividida en 3 sesiones a partir del próximo 21 de octubre. Veremos cómo diseñar, optimizar y vender vuestros servicios ecuestres de manera efectiva para garantizar la rentabilidad de vuestro negocio. Así que si os interesa, todavía os quedan unos días para reservar vuestra plaza y os dejo el enlace para acceder a los detalles y al formulario de inscripción correspondiente en las notas de este episodio. El tema de la biomecánica ecuestre se ha vuelto bastante popular en los últimos años y, como sucede cada vez que una información comienza a difundirse y a ganar importancia, también puede acompañarse de errores de interpretación o conceptos que no siempre son aplicables a todos los caballos o binomios. Y es importante mencionar que este concepto de biomecánica integra muchos factores que requieren una comprensión global del caballo, tanto en el trabajo montado como en su vida cotidiana. Así que me senté con el fisioterapeuta y osteópata equino Patricio Gaffner para ayudarnos a entenderlo mejor y así poder entrenar a nuestros caballos de una forma más saludable y justa. Pero antes que nada, Patricio es jinete y apasionado de la biomecánica deportiva. Su enfoque va más allá de la medicina manual, ya que combina esta práctica con el ejercicio físico, lo que constituye la base de su sistema. Desarrolla protocolos gimnásticos adaptados a las necesidades de cada individuo, porque entender la teoría es una cosa, pero saber aplicarla correctamente es otra muy diferente. En esta conversación, Patricio comparte con nosotros su trayectoria, aborda algunas ideas preconcebidas y nos da pistas sobre lo que realmente es la biomecánica ecuestre al servicio de la equitación y el deporte. Así que sube el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Pues buenos días, Patricio. Estoy encantada de recibirte en el podcast de The Modern Rider para esta nueva temporada. Estoy muy contenta de poder volver a reunirme con un profesional como tú, que es profesional de, bueno, ya nos contarás, eres fisioterapeuta equino, osteopata, pero sobre todo eres especializado en toda la biomecánica del caballo, que es un gran tema que apasiona a cada vez más personas y creo que del cual es importante que tengamos, bueno, más informaciones y para ayudarnos a entender un poco más lo que estamos haciendo con los caballos y cómo podemos mejorar nuestra equitación. Así que bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí. Ay, pues encantada. Bueno, para empezar, una pregunta muy sencilla para que la gente pueda, bueno, descubrir un poco tu perfil y conocerte. Te quería preguntar, bueno, si podrías contarnos un poco tu trayectoria ecuestre y cómo pues llegaste a dedicarte en lo que estás haciendo hoy. Bueno, intentaré ser breve y ordenado, sobre todo. En mi casa, en mi familia siempre ha habido caballos, o sea que yo creo que el virus ya me lo inocularon desde muy pequeño. No sé si ellos esperaban que tuviera las consecuencias que ha tenido, pero mi padre montaba, muy amateur, mi madre un poquito, mi hermana también.
Y la verdad es que al principio, ya desde muy, muy pronto, fue una equitación, una práctica muy, muy rural, ¿eh? Todo esto al principio pasó en el campo. Yo tardé muchos años en pisar una pista, pero recuerdo, hay fotos en mi casa de mi padre con una mochila de bebé paseando, o sea que probablemente tenía pocos meses, y recuerdo mis primeros 4 trancos de galope con 3 años exactamente el sitio donde era, o sea que todo esto empezó muy pronto, pero en un ambiente muy rural. Realmente fue bonito y hubo muchas cosas buenas, porque al final fueron muchas horas pasadas con los caballos, en el campo, con los amigos, y sin ningún rigor, o sea que realmente nos tomamos el tiempo había mucha libertad y nos tomamos el tiempo de aprender. Poco a poco fue llegando el deporte, a través del concurso completo, de forma muy natural. También creo que era porque los caballos que teníamos en aquella época eran caballos rústicos y que se adaptaban bien a la disciplina y al entorno donde nosotros montábamos. Y poco a poco también fue llegando el salto de obstáculos. Yo al final me dedico más al salto por circunstancias varias. Fui un competidor muy, muy mediocre, muy normal. Yo creo que he sido y soy un buen jinete. Probablemente me sobra feeling, pero me faltaba en aquella época muchísima técnica, muchísima base y muchísima posición. Y todo esto por esos inicios un poco caóticos y muy espontáneos en el campo. Y probablemente analizándolo hoy, creo que ahí había un poco de complejo, de una sensación de que me faltaba base y me faltaba estructura, y ahí me puse a investigar, me puse a curiosear, me puse a leer. Me acuerdo que en aquella época todavía no había internet y cruzábamos a Francia a comprar revistas de caballos, Le Brun. Leía mucho, le pedía a mis padres que me llevaran a sitios, me pasaba horas sentado en las pistas de calentamiento de concursos de doma, de salto, de completo, viendo a los demás trabajar. En fin, una pasión casi obsesiva por intentar entender y mejorar en la disciplina y solventar pues probablemente las carencias técnicas que yo tenía en aquel momento. Sigo entrenando, sigo saltando, paso por varios entrenadores distintos. Y bueno, a nivel hípico, pues la cuestión es esa, es el resultado un poco de mi curiosidad y de las personas que me han ido rodeando. La fisioterapia llega mucho más tarde y la verdad es que llega por casualidad. Tenía una yegua de concurso, una yegua de salto que se quedó coja hace muchos años, y una de las opciones terapéuticas que nos planteó el veterinario que la llevaba fue la fisioterapia. Y en ese momento descubro que puede ser una buena opción, pero tampoco investigué mucho cómo lo iba a hacer, qué pasaba, qué tipo de trabajo era, cómo se organizaba. Solo sabía que era una forma un poco académica de dedicarme a los caballos, porque la opción de ser jinete profesional se había planteado en casa, pero no había sido muy bien recibida. Entonces tenía que estudiar, se me daba bien estudiar y me pareció una buena opción. Paso por la Universidad de Fisioterapia Humana sobrevolando un poco los estudios. La verdad es que creo que nunca he montado tanto a caballo como cuando estaba en la universidad, o sea que... Pero bueno, lo hago y aprendo, y luego ya sí que paso por un máster de fisioterapia equina que me apasiona, porque ahí empiezo a entender cosas y se une a todo esto, se le une la ciencia, y se le une la anatomía, y se le une la biomecánica, que ya hablaremos de eso, y se le une la medicina, y ahí sí que me apasiona. Y luego de la fisioterapia salto a la osteopatía. Empiezo a trabajar muy desde el principio y la verdad es que las cosas funcionan. Y luego también llega la experiencia docente, la experiencia académica, que me encanta. Varios años dando clases en la universidad, alumnos de grado de fisioterapia, en una asignatura de introducción a la fisioterapia equina, pero también en el máster de fisioterapia equina que se organizaba en Barcelona. Yo me ocupaba del módulo de reeducación funcional y gimnasia terapéutica. Y bueno, hasta hoy, que llevo más de 10 años trabajando y estoy aquí sentado contigo y veo entre 50 y 80 caballos al mes y hago 50.000 kilómetros con el coche cada año y cojo no sé cuántos aviones, y la verdad es que me encanta, y estoy muy contento. Y lo que sí me parece importante que quede claro es que yo creo que hoy soy lo que soy y me dedico a lo que me dedico porque la vida ha puesto en mi camino a caballos y a personas increíbles que lo han cambiado todo. Yo creo mucho en los giros del destino.
Y a veces una persona inesperada en un momento inesperado, una llamada inesperada en un momento inesperado lo cambia todo y la verdad es que solo puedo estar que agradecido. También le debo mucho a mi curiosidad, y una curiosidad casi patológica y a una capacidad muy muy grande para emocionarme delante de los caballos y del mundo del caballo. Y esto es muy transversal. Yo puedo emocionarme viendo a Daler Piafar o a United Touch ganando el Gran Premio de Ginebra, que todavía me pone los pelos de punta cuando lo pienso, pero también me puede volver loco ver a Michael Young trabajando en el Spring Garden de su casa o a Félix Brasser trabajando en caballo con riendas largas, o a Andy Booth trabajando en Libertad, o a un caballo de cutting trabajando con vacas. Si está bien hecho y es justo y es hípicamente correcto y respetuoso con el caballo, me emociona todo. Y un poco la conclusión es que yo creo que a día de hoy, después de haber pasado por todo esto, que como te digo es la suma de muchísimas cosas, yo creo que cuando analizo y cuando pongo las manos encima de un caballo, probablemente ya no lo hago como un terapeuta manual, como un fisioterapeuta, como un osteópata. Probablemente lo hago como algo que no sé muy bien lo que es, pero es más un jinete que toca, un jinete que moviliza, un jinete que analiza el caballo desde una perspectiva un poco distinta, pero no pasa un día en el que yo no tenga los pies en la pista, y los días de fiesta los paso con jinetes, amigos, pacientes míos, tomando un café y viendo los caballos trabajar, y los fines de semana los paso en los concursos y es mi vida y es lo que me apasiona. Pues lo mejor, ¿no? Sí, totalmente. Está bien de poder vivir de lo que más nos apasiona. Totalmente. Y bueno, más en el mundo de ecuestre, que sabemos que es muy suyo. Entonces, ¿cómo? Porque creo que es cada vez más aceptado, ¿no? Incluido todo el trabajo biomecánico del caballo, por lo menos a nivel estático, en las cuadras, sobre todo en las cuadras de deporte, está bastante visto. Pero para los que todavía no lo entienden, o a lo mejor, llaman al fisio o al quiro o al osteopata porque se hace, y quiera entender un poco más, ¿podrías explicarnos cómo puede, pues, el trabajo corporal, digamos, que es bastante más amplio, contribuir a mejorar el rendimiento deportivo del caballo? Es una pregunta que yo creo que no tiene una respuesta clara y exacta, y voy a intentar no ser muy abstracto, y te voy a dar mi opinión, y te voy a hablar desde mi experiencia y mi punto de vista. Yo siempre hablo de biomecánica aplicada a la equitación. Yo te diría de entrada que la biomecánica aplicada a la equitación es a la biomecánica clínica o a la biomecánica de laboratorio, que pasa por estudios en plataformas de fuerza, con marcadores de posición, cámaras de alta velocidad, acelerómetros, lo que, por ejemplo, sería la doma natural o la equitación etológica a la etología clínica. Sabemos que un etólogo clínico que analiza el comportamiento equino no tiene por qué ser un jinete que se relaciona con los caballos de una forma respetuosa. O sea, una cosa se alimenta de la otra, pero llevadas al terreno son muy distintas. Y creo que con la biomecánica aplicada a la equitación pasa un poco lo mismo. Lo que hago es un estudio de terreno y de caballos en funcionamiento que dista bastante de lo que pasa en los laboratorios de biomecánica equina. Y probablemente utilizamos la expresión biomecánica porque está de moda y porque es muy chic, pero en realidad yo creo que no es más que la mezcla del estudio, aquí sí que bastante detallado, de la anatomía funcional, una anatomía que no es una anatomía solamente descriptiva, sino que es una anatomía muy aplicada, y de la equitación. Y estas dos cosas nos llevan a algo que es cierto que es muy mecánico y que podemos llamar biomecánica, pero bueno, en Francia se ha hablado toda la vida de mécanique équestre y no decíamos biomécanique, y se entiende igual. ¿Cómo esto puede mejorar el rendimiento o cómo puede participar en mejorar el funcionamiento de los caballos en el día a día? Bueno, yo creo que aquí es un tema de no olvidar nunca, y creo que lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la entrevista, la indicación gimnástica o deportiva y la indicación terapéutica, y que al final es un tema de sentido común y de adaptar los sistemas de entrenamiento a los diferentes tipos de caballo.
Cada caballo es distinto, cada caballo tiene un morfotipo distinto, porque ahora solo estamos hablando de físico, y hay que intentar adaptar los procedimientos a los desequilibrios, o bien dorsoventrales o bien laterales de cada caballo, porque ningún caballo es perfectamente recto y simétrico, ni en el sentido lateral ni en el sentido dorsoventral. Y yo a lo que voy es un poco a intentar, primero diagnosticar, hay una parte de diagnóstico que me parece súper importante, y luego adaptar los sistemas de entrenamiento de la forma más precisa posible a cada individuo. Y esto pasa por el pie a tierra, y esto pasa por el trabajo montado. Y esto pasa también por toda una parte de trabajo estático, cierto, pero que yo solo utilizo como complemento. Creo que hay cosas muy interesantes, pero también se abusa un poquito de toda la parte estática. Y, bueno, tengo mi opinión al respecto. No sé, los ejercicios de lateroflexión, incurvación con zanahorias está muy bien si no podemos sacar al caballo de la cuadra, pero en la medida en que podamos sacar al caballo de la cuadra, igual es mucho más interesante llevar esto a la pista, llevar esto al terreno y ver cómo lo contextualizamos en una sesión de trabajo clásica para el deporte que ese caballo esté practicando. Pero bueno, en fin, mi idea es un poco esa. ¿Hay una línea general de lo que sería un buen trabajo biomecánico o es muy adaptado al individuo? Yo creo que sí hay una línea general y es intentar conseguir a través del sistema de entrenamiento que sea, que si quieres lo podemos desarrollar, un dorso bien orientado. O sea, para mí lo que es clave es que el raquis, que es el centro, esté orientado de forma correcta, y esto tiende a la deslordosis, y esto tiende a la flexión, y esto tiende a la rectificación y rigidificación del raquis toracolumbo-sacro. ¿Cómo llegamos a un dorso bien orientado? Porque hoy en día hay como muchos conceptos hípicos, el caballo que pasa a través del dorso, el caballo que se conecta, todo esto pasa con un dorso bien orientado. Si el dorso no está bien posicionado en el espacio, es muy difícil que el caballo pase a través del dorso. Si el dorso no está bien posicionado en el espacio, es muy difícil que el caballo salte correctamente o que haga una pirueta al galope correctamente. Entonces, para mí el objetivo mayor es que el dorso se oriente en el espacio y funcione de la forma más justa posible. ¿Cómo conseguimos eso? Pues depende. Yo lo que suelo decir es que tenemos sistemas de posicionamiento del dorso, activos o pasivos. Esto es una forma de modelizar que tengo yo de entender un poquito el procedimiento. Un sistema de posicionamiento pasivo del dorso pasa a través de la puesta en tensión del ligamento nucal y supraespinoso y obligatoriamente a través de una actitud baja. Cuando yo bajo el complejo cabeza-cuello, cuando yo trabajo con un caballo en una actitud larga y baja, tenso el ligamento nucal, tenso el ligamento supraespinoso, y esto produce una anteriorización, cranealización y verticalización de las apófisis espinosas de la cruz, una puesta en tensión del ligamento supraespinoso que sigue hacia caudal y una orientación del raquis en un sentido más favorable. Si subo la cabeza, descenso el ligamento nucal, entonces necesito un sistema de apoyo, y ahí entraríamos en el sistema de posicionamiento activo del dorso, que es puramente muscular. Hay una serie de grupos musculares que permiten que el caballo tenga el dorso bien orientado. Obviamente la cadena ventral, recto del abdomen, oblicuo interno, externo, transverso, el transverso con un gran papel también estabilizador, pero luego también los músculos de la sinsarcosis escapulotorácica, todos estos músculos que se ocupan de coaptar, de pegar, de vincular la escápula con el tórax, al mismo tiempo, en una sinergia de contracción muscular, también favorecen la verticalización activa de la cruz y que la cruz suba entre los hombros, y esto forma parte del posicionamiento activo del dorso. Luego también están la musculatura sublumbar, el cuadrado del abdomen, el cuadrado lumbar, y el psoas ilíaco, tanto el ilíaco como el psoas, con un rol conjunto muy importante, pero con un rol que por separado también es muy interesante para bascular la pelvis hacia abajo y hacia adelante. Entonces tenemos que entender el posicionamiento activo del dorso, o sea, la orientación del dorso en un sentido correcto, sin la coactivación del ligamento nucal supraespinoso, a través de una activación muscular. Para mí el objetivo mayor es ese. Luego, las estructuras tienen que estar sanas y bien desarrolladas. Si hay algún problema que impide que todo este sistema funcione correctamente, tenemos que evaluarlo y tenemos que tratarlo. O bien falta capacidad muscular, o bien falta elasticidad de los antagonistas, o bien falta movilidad articular. Y esto es enorme, o sea, hay muchísimas estructuras anatómicas implicadas.
Y luego entramos en el campo de los desequilibrios laterales, que esto también es enorme y lo podemos desarrollar si quieres, pero en cualquier caso todos sabemos que ningún caballo es recto por naturaleza. Y a partir de ahí se derivan una serie de circunstancias que a los jinetes les molestan muchísimo y que muchas veces esperan que se resuelvan con una manipulación osteopática y que lamentablemente no es así. Pero que van desde, bueno, obviamente el caballo que no está recto, pero no está recto ¿por qué? Porque la grupa está hacia un lado, los hombros hacia el otro, la incurvación del cuello es más fácil hacia un lado o hacia el otro, la nuca se va hacia un lado o hacia el otro, hay un posterior que va más hacia adelante que hacia atrás, hay un posterior que va más hacia atrás y hacia adelante. Y esto va con el remetimiento, esto va con la fase de protracción y esto va también con la fase de propulsión. Todo este desequilibrio lateral también merece ser reeducado y analizado. Los buenos jinetes, si podemos diferenciar entre buenos y malos, pero los buenos jinetes que aunque no hayan estudiado esto tienen un feeling increíble, lo identifican y lo corrigen, y para los demás pues tenemos que intelectualizarlo y tenemos que intentar entenderlo para poder trabajarlo. Pero ya te digo, para mí básicamente el objetivo es que el centro, porque la estabilidad central mejora la movilidad periférica. O sea, un caballo que tiene un centro estable con un core que funciona mueve mejor el resto de su cuerpo, esté correctamente orientado. Y esto, o bien, entonces, la diferencia es la actitud de trabajo. Una actitud que el abanico es muy grande, pero desde una actitud muy baja hasta una actitud muy alta. Pero si vamos a una actitud alta, tenemos que entender, y ahí entramos un poco en el tema de las actitudes de presentación en concurso, sobre todo en doma clásica, que el caballo tiene que estar preparado, muscularmente preparado para prescindir del ligamento nucal y para tener la cabeza con la nuca al punto más alto durante X minutos. Claro, porque hay muchas cosas que, bueno, tú sabes perfectamente de lo que hablas y se entiende perfectamente. Creo que muchos de nosotros sabemos en gran parte que para un caballo funcione, entre comillas, tendría que tener, bueno, buenos abdominales, que suba el dorso, que son cosas en las pistas que escuchamos mucho. Que suba el dorso, que baje la cabeza, o en doma nunca punto más alto, que pase los pies. Eso se escucha mucho. Entonces que creo que la imagen global se conoce, pero en la práctica me parece que todavía fallamos mucho en aplicarlo. Lo que dices bien, hay jinetes para quienes, bueno, pues tienen este feeling y está genial, pero la gran mayoría a la hora de hacerlo, pues pensamos que está metiendo los pies, pero bueno, está con el dorso hundido. O para buscar una actitud baja, bueno, vamos a tirar mucho de las riendas, entonces perdemos en los posteriores, pero tenemos la sensación de hacerlos bien. Lo que hoy en día está muy criticado, una forma bien y otra forma no tanto, creo, porque al final cada uno está aprendiendo. Pero entonces, ¿en qué fallamos en aplicar todo esto? Bueno, hay un tema de técnica. O sea, al final, para poder ejecutar todo esto de forma correcta hay que montar bien a caballo. Entonces, la técnica hípica es básica. Y ahí es un problema, porque no todo el mundo tiene el nivel y no todos los jinetes están a la altura de las necesidades físicas de su caballo. Yo muchas veces propongo atajos. Lo que no podamos hacer montado vamos a intentar hacerlo pie a tierra. Lo que no podamos hacer en la pista vamos a intentar hacerlo en el campo o viceversa. Pero yo creo que hay un tema técnico, hay un tema de que muchas veces es difícil reproducir correctamente los procedimientos. Luego también creo que no hay reglas exactas para todo esto y que muchas veces la biomecánica se entiende mal. Pero bueno, esto merecería ser analizado quizás con un poco más de detalle, pero el tema del remetimiento de los pies, intentar ver los pies que van siempre hacia adelante, olvidándose de que muchas veces para que el cuerpo del caballo vaya hacia arriba y hacia adelante, lo que tienen que hacer los pies es ir hacia atrás con fuerza. Una vez la cadena cinética se ha cerrado, después de una buena fase de remetimiento, la cadena cinética se cierra y los músculos que llevarían los pies hacia atrás lo que hacen es llevar el cuerpo hacia adelante. Y es tan importante una cosa como la otra. Entender que cuando un caballo insuficientemente elastificado o gimnasticado tiene la cabeza abajo, los pies no van a ir más hacia adelante, porque lo que estamos haciendo es cranealizar la cresta ilíaca y llevarla hacia adelante a través de la masa común, y ahí están los músculos, y ahí está el ligamento nucal y supraespinoso que hemos nombrado, pero también está la fascia toracolumbar, y que si yo llevo la cabeza de un caballo hacia abajo,
lo que estoy haciendo es cranealizar la cresta ilíaca y basculando la pelvis ligeramente hacia atrás y hacia arriba, y los pies se quedan un poquito lejos. Y hasta que el caballo no esté preparado, no veremos los pies ir hacia adelante. Probablemente los veremos ir hacia adelante cuando lo volvamos a subir. Si, por ejemplo, caliento un caballo en una actitud baja, tengo que dejar los pies tranquilos, porque el problema es que si en una actitud baja quiero ver los pies ir hacia adelante y para eso lo que me pongo es a empujar, me estoy cargando la regla principal para poder elaborar estos protocolos gimnásticos, que es la cadencia. Al final el objetivo es el equilibrio. Y no tenemos equilibrio si no tenemos actitud y cadencia. La cadencia es fundamental. Entonces, por ejemplo, la gente quiere ver los pies ir hacia adelante y hacia abajo de la masa siempre, pero si estamos trabajando en una actitud baja, los pies no van suficientemente hacia adelante, y para resolverlo, en lugar de movilizar al caballo en el espacio, lo que hacemos es poner la pierna y aumentar la cadencia, lo único que hacemos es aumentar el desequilibrio. Además, de forma coercitiva, porque a veces el desequilibrio aporta equilibrio, pero en este caso no. ¿Qué pasará? Que el caballo hundirá la cruz claudicará entre los hombros, el dorso se invertirá, el caballo correrá, tendremos que ponernos a tirar y encima empezaremos a cerrar el ángulo de la nuca. Y el roll cure es eso, al final, ¿eh? Es muy fácil transformar un trabajo largo y abajo en una actitud de hiperflexión si no tenemos cuidado. Muchas veces es un tema de dosis. De dosis de pierna, de dosis de mano, de gestión del asiento, de gestión del equilibrio. Entonces hay que tener cuidado y, por suerte o por desgracia, mucho de esto pasa por la equitación, y en la medida en que la gente no monte suficientemente bien, tampoco podrá llevar a cabo los protocolos gimnásticos de la forma más adecuada. Y entonces, porque lo dijiste bien, la biomecánica es muy de moda actualmente, creo, porque hay unas ganas de entender, ¿no? Pero hay un poco como una creencia, puede ser, de pensar que un trabajo biomecánico correcto, que se vería como correcto, digamos, no sería compatible con el deporte como es hoy. No sé si me entiendes. Me encanta la pregunta. O sea, me encanta la cuestión. No estoy de acuerdo con la gente que cree eso. No estoy de acuerdo. Yo como te he dicho antes, mi origen es la equitación. Yo llego a hacer lo que hago desde la equitación. La terapia manual llegó mucho más tarde. Y yo trabajo para los caballos, pero trabajo para los caballos al lado de los jinetes. Y trabajo con muchísima humildad. Y creo que si vamos a una pista de concurso y vemos a Marcus Henning trabajar con un caballo con el ángulo de la nuca ligeramente cerrado, no nos podemos permitir ir a decirle que está haciendo las cosas mal. Entonces, yo creo que obviamente hay excepciones, obviamente hay cosas que se hacen muy mal, pero también creo que el maltrato va más allá de la equitación. El maltrato son actitudes violentas. A veces una equitación sólida, consistente, incluso hasta dura, con una gestión perfecta de las actitudes, las cadencias y los equilibrios, es menos dañina que una actitud supuestamente muy natural, pero con un mal asiento, en una mala pista y con un equipo inadecuado. Entonces, es un tema complicado. No sé, Dalera se acaba de retirar con 17 años en perfecto estado de salud y tenía un físico increíblemente atípico, muy atípico. Probablemente si esta yegua no se hubiera trabajado como se ha trabajado durante toda su vida, no hubiera llegado ni a jubilarse con 17 años, ni a piafar o pasajear como lo hacía. El deporte alarga la vida útil de muchos caballos. Y yo creo que en la mayoría de los casos las cosas se hacen bien. Luego hay excepciones, podemos hablar de las pruebas de caballos jóvenes, podemos hablar de los timings, del no respeto de ciertos timings porque el comercio impone otras reglas, pero no estoy de acuerdo en que sea incompatible, pero en absoluto, además. Y al final de todo, los que realmente montan, los jinetes de deporte, porque la cuestión era esa, que montan realmente bien, también respetan las reglas básicas de la biomecánica. Y creo que es muy importante lo que te digo, ¿eh? Muchas veces ser un poquito consistente con un caballo, pero gestionando perfectamente bien la posición, el equilibrio, dosificando las cadencias, es mucho menos dañino, incluso es beneficioso, mucho más que otras situaciones en las cuales podemos pensar que es todo extremadamente natural y libre y perfecto y
inadaptado. O sea, yo, por ejemplo, hace un rato estaba hablando, me da un poquito de miedo, por ejemplo, estos precalentamientos en actitudes total y absolutamente naturales. Hay caballos que no podemos explotar bajo la montura, no podemos explotar montados sin orientar el dorso de entrada. Se desmontan. Entonces hay caballos que no podemos montar con la nariz al aire y luego hay otros caballos con dorsos fuertes, elásticos, un galope maravilloso, un equilibrio maravilloso, que nos podemos poner en suspensión y galopar durante horas y todo funciona bien, pero cada caballo es distinto y tenemos que adaptar los procedimientos. Sí, y por eso te hago todas esas preguntas, porque creo que hay un malentendimiento por falta de conocimiento, ¿eh? y de experiencia. Creo que también es importante porque se da mucho... Están cobrando, para decirlo así, mucho los jinetes, sobre todo de doma clásica últimamente, cuando son personas que... Hay excepciones, hay algunos que podrían hacer las cosas mejores, pero son personas que han montado a montones de caballos. Entonces, y creo que de hecho es una pregunta que te hice al preparar esta entrevista, porque cuando estoy mirando los Juegos Olímpicos tenía un poco todo esto en mente, ¿no? Y veía los comentarios, los debates en las redes sociales que sean más o menos justos, ¿no? Pero que estaban, y bueno, como criticando mucho pues el ángulo de las nucas de los caballos. Y veo pasar pues Karl Hester con un caballo igualmente, con un físico que se ve complicadito, con un cuello muy, muy corto. Y es cierto que presentándole, bueno, si comparas a una dalera que va mucho más abierta, pues el caballo sí que va un poco más así, pero viendo el físico del caballo pensé, pero igualmente no sé si lo podría tener como lo están teniendo los demás. Y si miras la imagen global, no veo tampoco señales de mucha tensión. Lo que está haciendo, está presentando el caballo. Bueno, es un tiempo relativamente corto de lo que sería una hora de entrenamiento, ¿no? Pero me hice esta pregunta, realmente no creo que esté tan mal. Entonces es poder, si nos puedes un poco ayudar a ser un poco más justo a la hora de juzgar, aunque no seamos jueces de doma, pero evaluar un poco si es un trabajo bien hecho o no, o si es cierto, y lo has dicho un poco antes, que hay caballos que por un físico pues les van a costar llegar a una postura de catálogo, ¿no? De lo que estamos buscando en lo que sería una biomecánica perfecta, ¿no? Bueno, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Quién soy yo para permitirme criticar la equitación de Karl Hester? Me parece ridículo que alguien se pueda permitir eso cuando él ha dicho que probablemente se plantee si va a seguir o no va a seguir montando porque no cree poder hacerlo mucho mejor de lo que lo hizo. Él está contento de su prestación y de su participación en los juegos. Aquí hay varias cosas. A la hora de juzgar en positivo y en negativo. En positivo y en negativo. Porque a veces nos llevamos las manos a la cabeza con lo maravillosa que es la equitación de algunos jinetes en concurso y los caballos no se rompen el fin de semana. Los caballos se rompen de lunes a viernes. Los desastres muchas veces se hacen entre semana, pero también se hacen las cosas muy bien entre semana para que los caballos lleguen preparados. A mí me es muy difícil, porque además es que claro, estamos hablando de los Juegos Olímpicos y de doma clásica. La reprise es una obra de teatro, es una presentación, entonces es muy complicado juzgar los marcadores que nos permitirían decir si el caballo funciona o no funciona, hay confort, inconfort, o si lo que está pasando en la pista es biomecánicamente justo o no. Probablemente habría que verlos en el calentamiento, en actitudes diferentes, en cadencias diferentes y en situaciones distintas a las cuales el caballo tiene que ir haciendo frente para poder decir si esto está bien o no. Lo mismo en un caballo de salto y lo mismo en un caballo de concurso completo. A mí, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, así como muy general y no sé, y no puedo dar ejemplos concretos, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo. Pero las bocas me parece que es algo que habría que plantearse. O sea, hay caballos con muy buenas notas porque la foto de lejos es buena, pero si nos acercamos hay muchas bocas abiertas, muchas lenguas que se mueven mucho dentro de la boca. Muchas pelvis que en momentos críticos, sobre todo de ejercicios de mucha reunión, en lugar de bascular hacia abajo y hacia adelante, basculan hacia atrás y hacia arriba, con unos pies
que si bien tienden a ir bajo la masa es porque flexionan los corvejones y no porque el raquis esté funcionando correctamente. Muchas cruces que no verticalizan bien, pero luego los que están arriba funcionan todos. Yo no los he palpado. No he tenido la oportunidad de explorar sus tejidos blandos y ver si los dorsos tienen dolor o no tienen dolor, pero luego también, ¿sabes qué pasa? Que estoy convencido de que, bueno, son caballos a los que se les exige un cierto rendimiento en pista, pero que luego son caballos que se tratan muy bien y que se cuidan y que tienen fisios y que tienen osteópatas y que tienen todos los dispositivos de masaje habidos y por haber, y si no, no durarían. Y te hablo de concurso completo y yo creo que tendríamos que empezar a mirar en pruebas en los grandes concursos 5 estrellas del mundo, Badminton, Barkley, Adelaida, Po, Lumulen y Kentucky, los caballos que participan en estas pruebas, la media de edad, porque estoy casi seguro que está por encima de los 15 años. Y la gente dice que el concurso completo es una disciplina dura o peligrosa, y yo creo, y lo creo de verdad, que probablemente sea la disciplina más justa y amable con el físico y con la cabeza de los caballos que haya. Y por eso duran. Entonces es complicado. Las bocas son un marcador importante. Las pelvis son un marcador importante, las cruces son un marcador importante, la simetría o la asimetría en la movilidad de los miembros en los diferentes aires son un marcador importante, pero claro, es que cuando en un concurso como las Olimpiadas, en Gran Premio, es difícil. El caballo de Calhester tenía el cuello un poco corto, ya, pero es que seguramente si lo desvestimos y lo dejamos en la cuadra, es un caballo con un dorso un poquito corto, un poquito en S itálica invertida, estas nucas un poquito redondeadas con la convexidad hacia arriba, con un cambio de curvas muy marcado y con una base del cuello que entra en el pecho desde muy abajo, con una cruz que se queda un poquito ahí abajo. Probablemente tendríamos que hacer la lectura al revés. Probablemente tendríamos que pensar, es que igual el caballo de Calhester, si no se trabajara y si no lo montara Calhester, sufriría, tendría más dolor. Claro, si la opción es dejarlo en un prado, pues bueno, pues el debate ya es otro. Pero si la opción es trabajarlo, prefiero que lo trabaje Calhester que otro. Porque si el físico es complicado, a veces hay que meterlos en un sistema. Sí, sí. O sea, yo es un poco la reflexión que me hice, pero que, o sea, es interesante tener tu opinión y tu mirada, bueno, de especialista, ¿no? Para ese tipo, porque hubo tantos debates que a veces como que no dejan de ser constructivos y a veces viniendo de otras personas como si fuera yo, ¿no? Que yo no tengo la experiencia que tienen, entonces es difícil de juzgar con una imagen. Que tenemos que tener esos debates actualmente, sí, pero es importante pues entender, bueno, todo la biomecánica del caballo y que cada caballo es que igual el debate, y yo ya sé que estamos aquí hoy para hablar de biomecánica, pero igual el debate es que es bienestar animal. Igual el debate es que la gente empiece a entender que los caballos que viven hoy con nosotros y que nos acompañan todos los días no son animales salvajes, son animales domésticos, seleccionados durante milenios para estar a nuestro lado y llevar a cabo actividades al principio de trabajo y ahora de deporte. Y que los criterios para evaluar si el caballo está bien o maltratado igual deberían ser otros. Igual. Y luego, insisto, yo soy el primero que no va a tolerar la beligerancia y la violencia a cualquier precio. Y no voy a tolerar la agresividad hacia un caballo injustificada y a veces incluso justificada. Hay otras formas de hacerlo mejor. Pero, bueno, yo creo que los caballos, en todo caso, los caballos que yo sigo a diario de muy alto nivel, y ahora tengo varios caballos de muy alto nivel en las 3 disciplinas olímpicas, están muy bien tratados. Y a veces en pista, durante un tiempo concreto, se les exige, pero luego los caballos, bueno, se tratan muy bien y no les falta de nada. Tengo un par de preguntas más que quería hacerte dentro de la gran lista que tenía, pero voy a seleccionar 2 más si te va bien antes de terminar con las preguntas que suelo hacer a cada invitado. Quería preguntarte cuál consideras que es el mayor desafío en tu campo y cómo crees que podría superarse. Bueno, ahora se está abriendo el debate de cómo mejorar la doma clásica. Yo creo que ahí se abre, es un desafío para mí y para todos. Y es que va a haber
O sea, tendremos que empezar a juzgar a los caballos probablemente de forma distinta. Los jueces tienen que tener más claro lo que quieren ver y lo que no quieren ver. Porque yo creo que el problema es que se dan por buenas una serie de cosas que justifican todo lo que hay detrás. Y igual no vale la pena. Yo creo que el gran desafío es ese. El gran desafío, en realidad, la pregunta es buena, pero yo creo que ya habíamos hablado un poco de... Yo creo que el gran desafío es unir biomecánica y deporte, es unir una equitación justa, pero una equitación. O sea, al final, yo lucho porque los caballos sigan a nuestro lado, sigan trabajando, sigan entrenando, sigan yendo de concurso, pero bueno, siendo lo más respetuosos posibles. Yo creo que el desafío es ese, que deporte y equitación, que deporte y biomecánica vayan de la mano. En salto es muy distinto porque las actitudes y los equilibrios son mucho más variados. Y igual la gran variable, ¿no? El desafío es si se podrá ir más rápido, si se podrá saltar más alto. Yo creo que estamos llegando al límite. Pero en doma clásica probablemente la cosa sería esa. Y en completo, yo de verdad lo digo, creo que en completo las cosas se están haciendo bien. Yo creo que el cross que vimos en París, además de ser increíblemente bonito y espectacular, fue un cross muy seguro, donde hubo muy pocos accidentes, y creo que los caballos de concurso completo hoy en día están presentándose en el cuadrilongo de doma cada vez mejor. Son caballos saltadores y limpios, y esto es bueno en la pista porque hay más ceros, pero también es bueno en el cross porque es menos peligroso. Bueno, yo creo que las cosas se están haciendo bien. En doma clásica hay que ver cómo valoramos lo que de verdad hay que valorar y cómo igual dejamos de lado otras cosas. Vale. ¿Qué consejos darías a los propietarios, entrenadores, para trabajar más justamente a sus caballos y apoyar un desarrollo sano en sus caballos? Un poco lo que decíamos al principio, indicación gimnástico-deportiva y terapéutica, es decir, adaptar los sistemas de entrenamiento a los caballos en el momento en el que se encuentren esos caballos. Y esto implica la edad, esto implica un nivel de desarrollo muscular X, esto implica un equilibrio o un desequilibrio de cadenas musculares, y esto implica también técnica. Al final, yo siempre lo digo, el gran desafío de mi trabajo es que tenemos que encontrar el equilibrio entre educación y gimnasia, entre equitación y reeducación. Entonces, hay que adaptar también la biomecánica o la gimnasia justa a la equitación de cada uno y de cada caballo. Los consejos, desde luego que la indicación, que el trabajo que se lleve a cabo sea adaptado al caballo y no al deporte que estén practicando. Hay momentos para todo, y los caballos a veces necesitan tiempo. Pero también soy un convencido de lo que te decía antes, de que trabajando los caballos mejoran, y esto lo he visto, y a veces dices, uy, este jinete es duro, y aprieta, pero vas siguiendo esos caballos en el tiempo y te das cuenta de que ese trabajo, esos caballos lo están procesando bien, y su físico se está desarrollando en el buen sentido, y no hay un estrés musculoesquelético especial. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque al final un deportista humano puede tener las tensiones, incluso las lesiones asociadas a su deporte, pero en teoría el deporte es sano. Entonces, ahí hay que ver también, de qué nivel estamos hablando. Pero la adaptación, la indicación terapéutica, gimnástica y deportiva de cada procedimiento al caballo que tengamos entre las manos. Adaptar los plannings, adaptar las rutinas, cuidado con ciertos tipos de cross-training que a veces no tiene mucho sentido, pero que los caballos vayan al campo me parece súper importante, que los caballos trabajen en terreno variado me parece súper importante, que los caballos trabajen pie a tierra correctamente me parece súper importante, teniendo en cuenta que el trabajo pie a tierra tiene indicaciones y tiene contraindicaciones y que es algo que no hay que tomar a la ligera, pero me parece muy importante. Que los caballos pasen tiempo en libertad, que los caballos, si se puede, pasen tiempo con sus congéneres, es muy importante.
Pues muchas gracias. Y ya, bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado. Te quería preguntar primero si tenías algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre. Bueno, yo no sé si soy la persona adecuada, pero yo creo que tengo la sensación de que hay un poquito de pesimismo. Un pesimismo muy estructural, un pesimismo que va más allá de las selecciones deportivas y de la política hípica internacional. Un pesimismo porque nos están haciendo creer que igual no estamos haciendo las cosas bien y nos están haciendo creer que igual tratamos mal a nuestros caballos, y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que, como te decía antes, los caballos con los que compartimos nuestra vida hoy en día son animales domésticos que aprecian nuestra compañía, que a veces intentamos renaturalizar a los caballos a todo precio, y es complicado porque tienen lo mismo en común un caballo de los nuestros hoy en día con un caballo salvaje que un chihuahua con un lobo. Entonces, es verdad que hay cosas que pueden mejorar, es verdad que los caballos tienen que pasar un máximo de tiempo al aire libre, es verdad que los caballos tienen que vivir con sus compañeros si se puede, es verdad que hay que replantear el tema de las herraduras, es verdad que hay que replantear muchos temas de gestión y de higiene de vida en el día a día, pero los caballos domésticos tienen derecho a apreciar la tranquilidad de una cuadra mientras comen, sabiendo que no va a aparecer un depredador a cazarlos. Los caballos tienen derecho a apreciar una manta mosquitera o un box durante las horas más calurosas del día, y los caballos nos dan prueba de ello todos los días. Tienen derecho a apreciar ser montados y ser trabajados, y yo creo que cualquiera que diga que la equitación es maltrato es porque nunca ha experimentado la sensación de dirigirse a la pista con un caballo que tiene ganas de ir a trabajar. Entonces, igual el mensaje, bueno, es que frenemos un poquito el pesimismo y que tengamos claro que hay cosas que hay que cambiar, pero que la equitación bien ejecutada es buena para los caballos. Genial. ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast? Pues mira, yo te diría, igual me va a matar si se entera, pero Esther Modroño. Esther Modroño es una jinete de salto de la cual yo creo que vamos a oír hablar cada vez más. Es alguien que yo creo que está empezando a encontrar la fórmula para mezclar su sensibilidad con su equitación, y creo que va a llegar lejos, y me apetece que entrevistes a una jinete de salto. Creo que puede ser alguien interesante. Genial, yo encantada. Ya si hablamos de salto, por mí, perfecto. ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar? Yo diría, parece un poco tópico, pero cualquier cosa de Jean-Marie Denois. Al final es alguien, probablemente sea el mejor ecógrafo del mundo, pero más allá de eso, es alguien que dio un paso adelante en empezar a entender la anatomía como algo más funcional y menos descriptivo, o por lo menos menos puramente descriptivo. Y luego es alguien que sentó las bases de lo que hablábamos antes, de lo que hoy podríamos llamar biomecánica aplicada a la equitación. Y creo que es súper importante. O sea, yo creo que la labor de Denois explicando el funcionamiento del caballo de forma sencilla pero a la vez elaborada es súper importante, y trabajos de Denois hay muchísimos, pero creo que cualquier cosa de Denois. Y luego un poquito de cultura ecuestre. En España nos cuesta, pero se puede leer un poquito de literatura de equitación de tradición, La Guérinière, Bochet, Nuno Oliveira. Creo que hay cosas interesantes que aprender de toda esta gente que estuvieron aquí antes que nosotros. Es cierto. Última pregunta, no sé si lo sabes, pero el podcast también tiene su playlist de música y canciones favoritas de los invitados, y te quería preguntar si te gustaría añadir una. A ver, no soy un experto en música, pero a mí hay una canción que me gusta mucho en la ceremonia de los Goya, yo creo que fue en 2019, que fue en Sevilla. Rosalía interpretó una versión de Me quedo contigo, bonita, sí.
que no sé si la podrás encontrar, pero a mí me emociona cada vez. Sí, es verdad. A mí me marcó también esta. Genial, pues si la puedo poner, estará ahí en Spotify. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Como te decía, tenía un montón de preguntas más sobre el trabajo vía tierra, sobre otras cosas. Pero bueno, a lo mejor en otra ocasión. Pero creo que fue muy interesante y que ayudará mucho bueno, eso espero, a que entendamos un poco mejor todo este tema apasionante de la biomecánica ecuestre, para que nos ayude a nosotros, pero sobre todo a los caballos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, podéis encontrar más información sobre el perfil y los servicios de Patricio en patriciogafner.com y en sus redes sociales. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados en el podcast están accesibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Literalmente sois el motor de este programa, ya que estos gestos sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y sobre todo a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.